Saludo con mucho gusto a el señor Luis Roberto Arrechederra Pacheco, él es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Gaby, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. A ver, Roberto, vamos por partes. ¿Qué pasó o qué está ocurriendo en esta jornada tan complicada con el peso y el dólar? Fíjate que, Gaby, lo que estamos viendo es una circunstancia de alta volatilidad en nuestra moneda. Los mercados están tratando de asimilar todo lo que está aconteciendo a nivel internacional y, en pocas palabras, lo que está sucediendo es que grandes inversionistas que apuestan su dinero a través de fondos de inversión y fondos institucionales para invertir en países emergentes, como es el caso de México, están replegando sus inversiones hacia destinos con mayor seguridad, como pudiera ser Estados Unidos. Y esto está ocasionando una salida de capitales, digámoslo así, golondrinos, como en muchas ocasiones se le denomina, que está presionando a nuestra moneda. Ahora bien, ¿qué es lo que está motivando a estas personas que hagan esto? Porque al final del camino, el resultado es que una variable tan sensible como es el tipo de cambio se esté moviendo de manera tan importante. Y lo que está ocasionando esto es que Estados Unidos está muy fuerte, Europa está débil, especialmente por el fenómeno Grecia, y que ya inclusive el primer ministro anunció su renuncia y el llamado a elecciones tempranas para el mes de septiembre. Y entonces todo esto está haciendo que, en conjunto con un China que está creciendo mucho menos, veamos un escenario en donde los países emergentes se tornan menos competitivos desde el punto de vista de la expectativa de las inversiones. Ahora bien, si lo vemos haciendo como el análisis puntual, ¿esto es culpa de México o es una situación internacional? Yo me atrevería a decir que en el 90% es una situación internacional y en el 10% pues es efectivamente que nuestro país tiene todavía muchas tareas que hacer, como el tema de la inseguridad, etcétera, el tema del Estado de Derecho, pero no cabe duda que no es un tema nuevo esto que estoy diciendo en México, y todo lo que está sucediendo a nivel internacional está afectando. Roberto, este día se subastaron, como en otras ocasiones, 400 millones, ¿no? Por parte, incluso se tomaron de la Reserva Internacional, pero aún así el dólar alcanza 17,30, es el último reporte que existe. ¿Por qué se da esto? Mira, efectivamente, el tipo de cambio se mide el tipo de cambio con su modalidad de spot, y la modalidad de spot es el tipo de cambio al mayoreo. El 17.30, que es el tipo de cambio al menudeo, que es el que consiguen las personas cuando necesitan algo de efectivo para un viaje, etcétera, es el que tiene un precio mucho mayor. Sin embargo, el techo del tipo de cambio spot en un canal, digamos, esto es algo muy técnico, perdón que lo diga así, pero si lo vemos en un canal de largo plazo, de los últimos 5 años, el techo del tipo de cambio spot está en niveles de 17.10. Entonces no sería raro que pudiéramos ver un tipo de cambio spot en esos niveles, donde ya pudiéramos esperar un regreso hacia muy probablemente niveles primero de 16.50 y después hasta un 16 pesos. La expectativa es que hoy por hoy, si me lo preguntas tal cual, el tipo de cambio pareciera que es más venta que compra. Si tuviera dólares, yo creo que hay más gente pensando, ya empieza a haber gente pensando en si es momento de vender más que de comprar. Ahora, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar ante pues esta situación que, como tú bien nos aclaras, 90%, ¿no? Si se puede ejemplificar o determinar de esta manera, es un factor externo, 10% interno, pero ¿cuáles son esas acciones que hay que evitar? Mira, en este escenario de volatilidad hay como dos grandes caras de la moneda, los que se benefician y los que no se benefician o los que salen perjudicados. Los beneficiados son los manufactureros, que tienen mejores precios para la exportación, su precio comparativo se ha bajado, y esto pudiera generar inclusive que tengamos un sector manufacturero con mayor dinamismo y generando empleo en todo lo que resta del año, por mayor número de contratos, etcétera. Pero la otra cara de la moneda es que vamos a ver afectación en los precios de muchos productos y servicios. Y estoy hablando
de productos en una primera instancia de productos de importación, sobre todo electrónicos, y posteriormente estaremos viendo un reflejo en la canasta básica, porque no cabe duda que hay muchos componentes alimenticios que son de importación. Estoy hablando desde forrajes, implementos y suplementos alimenticios para el ganado, etcétera, que tienen un componente de importación y que van a afectar el precio de producción de distintos productos, tanto agropecuarios como en general agropecuarios, y esto el productor lo va a tener que trasladar forzosamente al precio del consumidor, aunque una parte lo pudiera amortiguar reduciendo sus márgenes. En otras palabras, lo que habría que hacer es ser prudente. Vamos a ver incrementos en precios, si es una afectación. Algo que hay que decir, Gaby, que me parece muy importante, es que nos da mucho miedo el tipo de cambio, aquellos que vivimos la crisis del 95, etcétera, porque ya que veíamos un incremento del tipo de cambio es porque ya el golpe estaba dado, estábamos sumergidos en una crisis, con un Producto Interno Bruto bajando, con un déficit comercial impresionante, con unas reservas internacionales en mínimos, y hoy no es el escenario de esta naturaleza. Sí tenemos una volatilidad, pero hoy por hoy el tipo de cambio está reflejando una cuestión en su mayoría internacional, que no deja de afectarnos, no cabe duda, pero hoy por hoy seguimos viendo un país que está teniendo. Ayer se anunció el Producto Interno Bruto al segundo trimestre, vimos que salió en un incremento del 0.5% y 2.2% de manera anual. Seguimos creciendo, inclusive un poquito más que el año pasado. No quiero decir que estamos bien, pero seguimos creciendo. Se anunció la entrada de inversión extranjera directa, que esta es para las empresas, esta es de largo plazo, y se anunció un incremento importante, 13,000 millones de dólares en lo que llevamos en el primer semestre. Yo creo que estas son señales de que el país, desde el punto de vista de largo plazo, tiene buenos fundamentos, y en el corto plazo estamos viendo un escenario de volatilidad. Estamos viendo una gripa en nuestra economía, pero en general la salud del país, si bien no pudiéramos decir que está para ir a las Olimpiadas, pero en general está en una forma que pudiera ir mejorando paulatinamente en el futuro. Y una recomendación sería no gastar lo que no se tiene, ¿no? Y esto significa el no endeudarse con los créditos y demás. Hay que tener cuidado. Mira, aquí hay dos cosas. La primera, si alguien ya tenía el ahorro para comprar algún electrodoméstico y ya tenía un precio de referencia y vuelve a ver precios y lo ve con el mismo precio o tan solo con un ligero incremento, sería probablemente un buen momento para adquirirlo, porque en el tiempo se van a incrementar. Si no tiene el dinero, la recomendación es no comprarlo y no endeudarse, porque las tasas de interés de la Reserva Federal es muy probable que suban a mediados de septiembre, y esto va a arrastrar las tasas de interés a nivel internacional y los créditos se van a ver afectados. El crédito de tarjeta de crédito en general se pudiera ver afectado hasta en 3, 4 puntos porcentuales. Entonces, si alguien tiene una tasa del 25, se pudiera ir cercano al 30, pero por otra parte, en general el crédito a las empresas no se ve que vaya a tener una afectación más de 1 punto porcentual. Entonces, las tarjetas de crédito sí pudieran tener incrementos más importantes. El crédito hipotecario y en general para las empresas no se espera que tengan incrementos tan abruptos. Pero sí, lo mejor es no endeudarse, hay que cuidar el empleo. Es muy probable que las empresas paguen por ver y la generación de empleo no manufacturero se vea disminuida. Y entonces que compense por una parte la creación de empleo manufacturero que ya comentaba, y entonces tengamos un saldo neto en la expectativa de empleo, ¿no? Porque digamos que tendríamos un saldo neto de 0, pero la gente no va a ver más empleo en la calle. Normalmente van a ser empleos mucho de mano de obra, etcétera. Pues Roberto, gracias por este análisis. Te estaremos molestando, ¿no?, conforme la situación y el escenario lo amerite. Con todo gusto, Gaby, estoy a las órdenes y de verdad un placer hablar con ustedes. Gracias Roberto. Hasta luego. Hasta luego, el maestro Luis Roberto Echederra Pacheco, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, platicándonos y dándonos su análisis respecto a esta situación. Lo que sí sabe que podemos hacer y tener y tomar mucho en cuenta. Hoy en la mañana escuchaba una conversación de alguien que fue con un dentista, ¿no?, a hacer un presupuesto. Y le dijo, ¿sabes qué? Como las piezas vienen de Estados Unidos, las que vamos a ponerte, entonces se tienen que cobrar en dólares. Y yo no es que sea mal pensada, ¿verdad? Pero le dije, oye, ¿y tú estás segura? Le decía, ¿si esas piezas realmente vienen de Estados Unidos?
hay una manera en que te puedan comprobar que realmente se están pagando en dólares, porque ahora resulta que cualquiera, pues sí, ¿verdad? Hasta yo voy a vender el pan en dólares, ¿no? Para que entonces, sí, convenga, mucho cuidado. Hay que exigir, si es preciso, comprobantes y demás, los presupuestos y todo esto, para no pues caer en la trampa de todas estas personas que quieren abusar de la situación. Que no abusen, exactamente, y nosotros pues nada más como consumidores estar atentos a lo que se compra y a lo que se paga, porque la situación pues no está para estar regalando el dinero y mucho menos en estas condiciones. 1:35, vamos a la pausa, regresamos.